Esa noche, el país entero lo vio. Las cámaras no parpadeaban. Los flashes no tenían piedad. Un hotel en Nueva York, pasillos elegantes, alfombras limpias, gente vestida con trajes caros. Y de pronto el contraste que corta el alma esposas. Un hombre famoso de esos que llenan estadios y dominan listas caminando escoltado la cabeza, inclinada rodeado de agentes. La escena parecía irreal como si fuera un videoclip. Pero no era entretenimiento, era la vida real. Y en cuestión de minutos, la nación hizo lo que siempre hace, se convirtió en jurado. En redes sociales aparecieron los mismos dos bandos de siempre. Unos decían, por fin que pague, eso se lo merece. Otros decían, qué tragedia, su familia, sus hijos, su mamá. Y también estaban los que solo se alimentan del drama, a ver qué sale, a ver quién habla, a ver qué más se destapa. Porque nosotros, cuando la caída es ajena, a veces la miramos como un espectáculo, como si el dolor de alguien fuera contenido para consumir con palomitas. Pero yo vengo a decirte algo: si esa escena te dio morbo, si esa escena te dio satisfacción, si esa escena te dio miedo, entonces esta palabra es para ti. Porque no te traje ese ejemplo para que lo mires por encima del hombro. Te lo traje porque esa escena es un espejo. Y el espejo no está para señalar al otro, está para revelarte a ti. Escúchame con atención: lo que llevó a ese hombre al borde del abismo no empezó la semana del arresto. No empezó cuando el fiscal firmó documentos. No empezó cuando salieron videos, demandas, rumores y pruebas. No empezó cuando se rompió el sello del expediente y los analistas en televisión empezaron a decir, si no se salva, se muere en prisión. No, eso empezó mucho antes. Empezó donde siempre empieza, en el corazón. Porque lo que lleva a un ser humano a destruir su vida no es primero el escándalo, es el pecado. Y aquí viene la parte que no nos gusta escuchar: el mismo pecado que destruye a un hombre famoso es el pecado que vive dentro de la humanidad. El pecado no es una etiqueta para los peores. El pecado es una enfermedad universal. Y sé lo que algunos están pensando: no, yo no soy como ese tipo. Yo no hago lo que él hizo. Yo no estoy metido en eso. Yo voy a la iglesia. Yo soy buena persona. Escúchame, yo no estoy diciendo que tus pecados sean iguales en forma o en visibilidad. Estoy diciendo que la raíz es la misma. La raíz que empuja a una persona a la oscuridad también intenta empujarnos a nosotros. Y si tú crees que estás exento, el pecado ya te engañó. Porque el pecado no solo se muestra como crimen en la calle. A veces se viste de respeto. A veces se sienta en primera fila. A veces canta en el coro. A veces sirve con una sonrisa. A veces predica. A veces da ofrendas. A veces se llama moralidad por fuera, mientras por dentro está carcomiendo la conciencia. Hay gente que nunca será arrestada por un fiscal, pero vive presa de su propio pecado. Presa del orgullo que no los deja pedir perdón. Presa de la lujuria que no los deja mirar a los ojos. Presa de la mentira que ya se volvió costumbre. Presa de la envidia que los consume en silencio. Presa del resentimiento que se disfraza de yo tengo razón. Presa de la doble vida que los está partiendo en dos. Por eso, cuando el mundo vea a alguien caer, la reacción correcta no es qué bueno que cayó. La reacción correcta es: Señor, líbrame a mí, porque el pecado hace una cosa terrible. Primero te convence de que lo controlas. Después te controla a ti. Primero te dice, solo esta vez. Después te dice, otra vez. Y después ni siquiera te pregunta. Primero te dice, tú eres diferente. Después te muestra que eres igual de frágil. Primero te da una excusa. Después te quita la paz. Primero te promete placer. Después te cobra con vergüenza.
Y lo más peligroso, el pecado siempre odia la luz. Quiere quedarse en lo escondido. Quiere quedarse en lo privado. Quiere quedarse en nadie se enteró. Quiere quedarse en Dios entiende. Quiere quedarse en tampoco es para tanto. Pero lo que tú llamas no es para tanto. Mañana puede convertirse en ¿cómo llegué hasta aquí? Mira, la escena otra vez, un hombre famoso, esposado. Y tú puedes decir, yo no soy él. Está bien. Quizás no eres él. Quizás tu caída no será pública. Quizás tu caída no saldrá en las noticias. Quizás no te harán un documental. Quizás no habrá cámaras. Quizás no habrá titulares. Pero eso no significa que el pecado no esté destruyendo tu vida. Porque el pecado no solo destruye a los malos, destruye a los tibios, destruye a los que posponen el arrepentimiento, destruye a los que juegan con fuego y creen que nunca se van a quemar. Y aquí quiero hablarte con el corazón en la mano. No me interesa que salgas de este mensaje pensando en ese hombre. Me interesa que salgas pensando en ti. ¿De qué te sirve comentar la caída del otro si tú no lloras por tu propia condición? ¿De qué te sirve gritar justicia para el pecado ajeno? Si tú negocias con el pecado privado, ¿de qué te sirve exigir castigo para el famoso si tú te estás justificando cada noche? Te lo digo como alguien que conoce el dolor. El pecado es una ruina. No porque yo sea santo por naturaleza, sino porque he visto lo que hace. He visto lo que roba. He visto lo que rompe. He visto lo que arrastra. He visto amistades destruidas, matrimonios quebrados, hijos heridos, conciencias endurecidas, corazones vacíos. Y también he visto algo peor. He visto a personas acostumbrarse tanto al pecado que ya ni les duele. Esa es la muerte por dentro. Cuando ya no hay lágrimas, cuando ya no hay temor, cuando ya no hay convicción, cuando ya no hay vergüenza por lo que antes te avergonzaba, cuando ya no hay lucha porque ya te rendiste. Por eso este mensaje no empieza con mira lo que le pasó a él. Empieza con mira lo que el pecado le hace a los seres humanos. Y si Dios nos está mostrando la caída pública de alguien, no es para que nos sintamos superiores. Es para que despertemos. Es una alarma. Es una advertencia. Es una misericordia disfrazada de noticia. Porque Dios no disfruta la destrucción del hombre. Dios la lamenta. Dios sabe el daño profundo que el pecado hace. Dios ha visto generaciones enteras perderse por no tomarse en serio lo que están permitiendo. Y aquí está el giro que define todo lo que viene. Antes de que Jesús enviara a su pueblo a predicar, les enseñó a vivir. Antes de hablarles de misión, les habló de santidad. Antes de darles comisión, les dio cultura. Antes de decirles vayan, les dijo, cuídense. Porque si el mensajero se corrompe, el mensaje pierde credibilidad. Si la iglesia vive igual que el mundo, ¿qué evangelio está anunciando? Si decimos Cristo salva, pero abrazamos el pecado como mascota, ¿a quién estamos engañando? Así que hoy, en esta primera parte, solo te dejo una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. Cuando ves a alguien caer, ¿lo miras como espectáculo o lo recibes como advertencia? Porque tal vez Dios te está diciendo, no te burles, no aplaudas, no te sientas seguro, despierta. La caída pública de otro es un espejo espiritual. Y si tienes sabiduría, no vas a señalar el espejo, vas a mirarte en él. La caída de otro no es entretenimiento, es advertencia. Y hoy Dios no te trajo para juzgar al famoso, te trajo para rescatar tu alma. Si alguien me preguntara cuál es la palabra que más subestimamos en esta generación, yo diría, sin dudar, pecado. Porque el mundo la convirtió en un chiste. La cultura la transformó en errores. La gente la suavizó con palabras bonitas, debilidades, malos hábitos, cosas que pasan cada quien con su vida. Y nosotros mismos
Sin darnos cuenta, empezamos a hablar de lo que Dios llama pecado, como si fuera una travesura, como si fuera un resbalón, como si fuera algo que no deja cicatriz. Pero el pecado no es un resbalón. El pecado es una fuerza destructiva. Es un veneno que no solo mata el cuerpo, mata la conciencia, mata la paz, mata el amor, mata la confianza, mata la esperanza. Y escúchame bien, el pecado no se queda donde nace. El pecado siempre se expande. Cuando el pecado entra en una vida, no llega con una maleta pequeña, llega con una mudanza completa. Y no solo quiere un rincón, quiere la casa entera. Porque el pecado no es una mancha que se quita con agua. Es una infección que si no la tratas, se mete en la sangre. Por eso antes de seguir hablando de el famoso esposado o del escándalo que vio todo el mundo, tenemos que hacer algo que la mayoría evita. Tenemos que hablar del pecado como lo que realmente es. No como metáfora, no como religión, no como moralismo, sino como la raíz del dolor humano. La Biblia nos enseña que todo empezó en el Edén con un acto que muchos creen que fue pequeño, casi infantil, comer del fruto. Pero lo que ocurrió allí no fue una dieta rota, fue una rebelión. Fue el ser humano diciéndole a Dios: yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo tomo el control, yo tomo el trono. Y desde ese momento el pecado se volvió un virus que se esparció a toda la humanidad. Por eso cuando tú miras el sufrimiento del mundo, cuando ves guerras, traiciones, violencia, pobreza, abuso, injusticia, corrupción, familias rotas, niños heridos, adicciones, depresiones, suicidios, gente vacía por dentro, tú tienes que entender algo: todo eso tiene un hilo común. Ese hilo se llama pecado. No me refiero solo a cosas malas como crimen o escándalos públicos. Me refiero a esa condición interna que tuerce lo que es bueno, que contamina lo que es puro, que distorsiona lo que fue creado para la vida. Mira, el pecado no solo rompe leyes, rompe personas. El pecado no solo violenta reglas, violenta corazones. El pecado no solo causa problemas afuera, primero destruye adentro. Y esto es importante porque hay muchos que piensan que el pecado solo vive en el barrio peligroso, en el gobierno corrupto, en el narco, en el adúltero, en el abusador, en el que sale en las noticias. Pero la Escritura no te deja escapar por esa puerta. La Escritura dice que el pecado infectó al ser humano completo. No es que el pecado solo tocó tus manos, tocó tu mente. No es que el pecado solo tocó tus hábitos, tocó tus emociones. No es que el pecado solo tocó tu cuerpo, tocó tu deseo. No es que el pecado solo tocó tu conducta, tocó tu manera de ver el mundo. El pecado contaminó la inteligencia porque ahora pensamos torcido. Contaminó las emociones porque ahora amamos lo que no debemos amar y odiamos lo que no debemos odiar. Contaminó la voluntad porque ahora queremos lo que nos destruye. Contaminó el lenguaje porque ahora con la misma boca con la que decimos Dios te bendiga, también mentimos, manipulamos, humillamos o seducimos. Contaminó el corazón porque ahora sabemos lo correcto, pero muchas veces elegimos lo contrario. Y déjame hablar claro esto, incluye a la gente buena, incluye al hombre trabajador que jamás robó, pero vive inflado de orgullo. Incluye a la mujer que sirve en la iglesia, pero guarda odio. Incluye al joven que nunca ha ido a una cárcel, pero su mente está encadenada por la pornografía. Incluye al padre que provee económicamente, pero abandonó emocionalmente a sus hijos. Incluye al creyente que canta en el culto, pero su casa es un infierno de gritos, desprecio y frialdad. Eso es lo aterrador del pecado, puede vivir detrás de una fachada respetable. Y por eso, cuando Jesús habla del pecado,
Él no lo trata como un juguete. Cuando Jesús habla del pecado, no dice, relájate, nadie es perfecto. Él lo llama por su nombre porque sabe lo que hace. Él sabe que el pecado no es un detalle del ser humano, es la herida principal. Y yo sé que alguien dirá, pero eso suena muy pesado. Sí, es pesado, porque la realidad es pesada, porque el dolor del mundo es pesado, porque las lágrimas que has llorado por decisiones que tomaste en temporadas pasadas son pesadas, porque todos tenemos capítulos de la vida que si pudiéramos arrancaríamos de nuestra historia, momentos que nos persiguen, palabras que dijimos y no se pueden recoger, actos que hicimos y dejaron heridos, caminos que tomamos y nos costaron años. Y lo que más duele no es solo haber caído. Lo que más duele es mirar atrás y decir, ¿en qué estaba pensando? Y ahí está la respuesta. Estabas bajo el poder del pecado, porque el pecado no solo te hace hacer cosas malas, te hace justificar lo malo como si fuera normal, te hace racionalizar, te hace decir, Dios entiende. Pero el problema es que Dios entiende, y aún así te está llamando a arrepentirte. Te hace decir, nadie se enteró, pero el problema es que Dios lo vio. Te hace decir, no es para tanto, hasta que un día sí es para tanto. Te hace decir, yo lo controlo, hasta que un día te das cuenta de que el pecado te estaba controlando a ti. Y aquí viene una verdad que el mundo odia escuchar, pero el cielo confirma: el pecado siempre cobra. Quizás no cobra el mismo día, quizás no cobra en la misma moneda, pero cobra. Cobra en paz perdida, cobra en confianza rota, cobra en relaciones destruidas, cobra en oportunidades perdidas, cobra en salud mental quebrada, cobra en una conciencia endurecida, cobra en una vida espiritual apagada. Y a veces cobra con algo que la Biblia llama ceguera. Ya no ves lo grave que es lo que estás haciendo. Y esa ceguera es lo que hace que el mundo se concentre en la caída del famoso mientras ignora su propia ruina interior. Porque es más fácil hablar del pecado de otro que confrontar el mío. Es más cómodo señalar a alguien que salir de la oscuridad. Es más entretenido discutir un escándalo que llorar en arrepentimiento. Pero escucha, el problema no es solo ellos. El problema somos nosotros. Y esto no te lo digo para condenarte. Te lo digo porque si no aceptas el diagnóstico, nunca vas a buscar la cura. Si tú crees que el pecado es pequeño, vas a tratarlo como mascota. Si tú crees que el pecado es manejable, lo vas a mantener en la casa. Si tú crees que el pecado no mata, lo vas a acariciar. Pero si tú entiendes que el pecado es una serpiente, entonces la reacción correcta no es ponerla en un frasco. La reacción correcta es huir, arrancarla, sacarla, cortar todo lo que te conecta con ella. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y seas honesto. ¿Cuántas lágrimas en tu vida nacieron del pecado? No necesariamente del pecado escandaloso, a veces del pecado silencioso, la mentira que te atrapó, la decisión que destruyó confianza, la noche que te marcó, la relación que no debiste sostener, el hábito que te robó años, el orgullo que te impidió pedir perdón, la falta de perdón que te convirtió en una persona amarga, el deseo de tener más que te hizo olvidar lo esencial. El pecado no solo hace daño al que lo comete, también hiere a los que lo rodean. Por eso cuando hablamos del pecado como raíz del dolor humano, no estamos hablando de religión, estamos hablando de realidad, estamos hablando de historia. Imperios se levantaron y cayeron por el pecado, familias se destruyeron por el pecado, amistades se rompieron por el pecado, iglesias se dividieron por el pecado. Y yo quiero decirte algo con toda claridad: si tú odias el sufrimiento, tienes que odiar el pecado. Si tú anhelas paz,
tienes que confrontar el pecado. Si tú quieres restauración, tienes que reconocer el pecado. Porque nadie puede sanar lo que niega. Nadie puede ser libre de lo que justifica. Nadie puede arrepentirse de lo que celebra. Y ahí es donde vamos en la próxima parte. Porque Jesús, antes de enviarnos a predicar al mundo, nos confronta con una verdad que la cultura no entiende. La grandeza no es fama, es humildad. Y en el reino de Dios no entras por talento, ni por moralidad externa, ni por reputación. Entras por arrepentimiento. Así que déjame cerrar esta segunda parte con una frase que puede incomodarte, pero puede salvarte. No te preocupes tanto por lo que el pecado le hará al famoso. Preocúpate por lo que el pecado ya está haciendo en ti. El pecado no es un detalle, es la raíz del dolor humano. Y si no lo llamas por su nombre, nunca lo vas a enfrentar con seriedad. Hay algo que muchos no entienden de Jesús. Creen que Jesús vino solo a salvar almas, como si eso fuera un asunto privado entre tú y Dios, como si la fe fuera únicamente un sentimiento interior que no toca tu comportamiento, no toca tus relaciones, no toca tu carácter, no toca tu vida diaria. Pero Jesús no solo vino a perdonarte, Jesús vino a formarte, Jesús vino a construir un pueblo, Jesús vino a levantar una comunidad que refleje el reino de Dios en la tierra. Y por eso, antes de enviarnos a predicar, antes de darnos comisión, antes de soltar a la iglesia al mundo, Jesús hizo algo profundamente intencional. Estableció la cultura del reino. Porque el mensaje del Evangelio puede ser perfecto, pero si el mensajero vive corrompido, el mensaje pierde credibilidad. Y Jesús lo sabe. Así que cuando llegamos a Mateo 18, no estamos leyendo un capítulo más. Estamos entrando a uno de los momentos más importantes de enseñanza para la iglesia. Aquí Jesús está preparando a sus discípulos para lo que viene: su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu y el nacimiento de la comunidad cristiana. Jesús está diciendo en esencia: antes de que salgan a hablar de mí, quiero que aprendan a vivir conmigo y como yo. Y esto es lo que me impacta. Jesús no comienza esa enseñanza hablando de demonios, ni de milagros, ni de plataformas, ni de multitudes. Comienza con una pregunta que revela la enfermedad del corazón humano, incluso en gente religiosa. Mateo 18, 1, dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Escucha eso. Los discípulos, los que caminaban con Jesús, los que veían su santidad, los que escuchaban sus palabras, todavía estaban atrapados en la lógica del mundo. Ellos querían jerarquía, ellos querían posición, ellos querían reconocimiento, ellos querían ser alguien. Y si somos honestos, esa misma pregunta vive hoy solo que con otros nombres. Hoy la pregunta suena así: ¿quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién tiene más views? ¿Quién tiene más invitaciones? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién está en la plataforma? Y el peligro es que podemos llevar esa mentalidad al cristianismo y pensar que el reino funciona igual que el mundo, que los grandes son los visibles, los fuertes, los famosos, los aplaudidos. Pero Jesús mira esa pregunta y en lugar de responderles con una lista de méritos, les da una imagen que mata el orgullo. Dice el texto que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Imagínate la escena: un grupo de hombres adultos compitiendo por grandeza y Jesús pone a un niño en el centro. Y entonces Jesús suelta una palabra que debió caer como un martillo. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No solo les dijo: no serán los mayores. Les dijo:
ni siquiera entrarán. Eso es fuerte. Jesús no está jugando. Jesús está diciendo, tu orgullo no solo te hace pequeño, tu orgullo te puede dejar fuera. Y aquí hay una palabra clave, volvéis. Es lenguaje de conversión. Es lenguaje de arrepentimiento. Es lenguaje de giro. Jesús está diciendo, tienen que darse la vuelta. Tienen que cambiar de dirección. Tienen que romper con esa ambición carnal, porque el orgullo es una de las puertas más peligrosas al pecado. El orgullo fue el primer pecado del diablo y sigue siendo el pecado favorito del corazón humano. El orgullo te hace creer que tú eres la medida. El orgullo te hace defenderte aun cuando estás mal. El orgullo te hace justificarte en vez de arrepentirte. El orgullo te hace buscar gloria en vez de buscar a Dios. El orgullo te hace competir cuando deberías amar. Y Jesús, con un niño en el centro, está reconfigurando el mapa completo de valores. En el reino de Dios la grandeza no es estatus. En el reino de Dios la grandeza no es poder. En el reino de Dios la grandeza no es fama. En el reino de Dios la grandeza es humildad. Luego Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa frase debería rompernos, porque a veces nosotros queremos un evangelio que nos suba, pero Jesús ofrece un evangelio que nos baja, un evangelio que mata el ego, un evangelio que destrona el yo. Y esto es especialmente relevante para nuestra cultura latinoamericana, donde muchas veces confundimos respeto con superioridad y confundimos autoridad con ser intocable. Jesús no está diciendo que no haya liderazgo. Jesús está diciendo que en el reino, el liderazgo no se mide por cuánto mandas, sino por cuán humilde eres. La pregunta no es, ¿quién manda más? La pregunta es, ¿quién sirve más? La pregunta no es, ¿quién se ve más? La pregunta es, ¿quién se parece más a Cristo? Y entonces Jesús da un paso más profundo, porque Jesús no solo está corrigiendo la ambición, está enseñando cómo se vive dentro de la comunidad. Él dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, la manera en que tratas a los que parecen pequeños revela cómo tratas a Cristo. Eso es tremendo, porque en la iglesia hay gente pequeña a los ojos del mundo. El nuevo creyente, el que está saliendo de adicciones, el que no sabe hablar cristiano, el que no tiene formación, el que viene roto, el que viene llorando, el que viene con una historia de vergüenza. Y Jesús está diciendo, no los desprecies, no los uses, no los manipules, recíbelos. Pero luego viene una advertencia que cambia el tono del cuarto por completo. Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. En otras palabras, si tú eres el canal por el cual otro creyente cae en pecado, el juicio sobre ti será severo. Y aquí el mensaje se pone incómodo, porque nosotros vivimos en una cultura que ama decir, cada quien decide, cada quien es responsable de lo suyo, no es mi culpa. Pero Jesús introduce una verdad que la iglesia no puede ignorar. En el reino de Dios, tu vida afecta a otros. Tu pecado no es solo tu problema. Tu ejemplo puede ser una puerta para alguien. Tus palabras pueden empujar a alguien. Tus bromas pueden normalizar lo que Dios llama pecado. Tus conversaciones privadas pueden sembrar tentación. Tu forma de vivir puede debilitar a un hermano. Y Jesús no lo dice suave. Él dice, más te valdría estar muerto. Ahora eso no es para que vivas con paranoia. Es para que vivas con reverencia. Es para que entiendas que no puedes tratar el pecado como un juego si eres parte del pueblo de Dios.
Porque aquí está una de las grandes tragedias de la iglesia moderna. Hablamos de amor, pero evitamos hablar de santidad. Hablamos de gracia, pero evitamos hablar de temor de Dios. Hablamos de bendición, pero evitamos hablar de responsabilidad. Y Jesús está uniendo todo en un solo cuadro. Humildad no es una opción. Arrepentimiento no es un accesorio. La comunidad no es un club. Y tu vida no es neutral. Lo que tú haces en privado puede afectar lo que otro hace en público. Lo que tú toleras en secreto puede convertirse en la caída de alguien más. Lo que tú justificas hoy puede ser la tentación de un pequeño mañana. Por eso Jesús está estableciendo la cultura de la iglesia desde el principio. Antes de predicar hacia afuera, tienen que cuidar la santidad hacia adentro. Y aquí yo quiero hablarle a la gente que sirve, a la gente que lidera, a la gente que tiene influencia, aunque sea influencia en su casa. Porque no necesitas tener un micrófono para influenciar. Una madre influye, un padre influye, un hermano mayor influye, un amigo influye, un líder de jóvenes influye, un músico influye, un servidor influye. Y Jesús está diciendo, más cuidado tienes que tener si otros te miran. No porque seas perfecto, sino porque eres responsable. Ahora déjame cerrar esta parte con una confrontación amorosa. Si tú estás en la iglesia pero tu corazón sigue buscando grandeza en vez de humildad, estás peligroso. Si tú estás en la iglesia pero tu vida privada está sembrando tropiezos para otros, estás peligroso. Si tú estás en la iglesia pero desprecias a los pequeños y solo honras a los grandes, estás peligroso. Porque Jesús no juega con el pecado dentro de su comunidad. Jesús no permite una iglesia que predique santidad y viva en hipocresía. Jesús no está formando fans, está formando discípulos. Y el discipulado empieza con una palabra que el orgullo odia, pero el reino celebra humildad. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por fama, sino por humildad. Y la manera en que tratas a los pequeños revela cuánto has entendido del corazón de Cristo. Hay palabras en la Biblia que cuando aparecen deberían detenernos el corazón. Palabras que no están allí para adornar un sermón. Palabras que no están allí para inspirarte. Palabras que son como una sirena en la madrugada, como una alarma que rompe el sueño, como un grito que viene del cielo diciendo, despierta. Esto es serio. Una de esas palabras es ay. En algunas traducciones aparece como ay de, y en otras como woe o maldito según el contexto. Pero el sentido es el mismo, es una expresión de juicio y dolor al mismo tiempo. Es como si Dios dijera, lo que viene es severo, y me duele por ti. Porque cuando Jesús dice, ay, no está jugando con metáforas. Jesús está hablando con autoridad eterna, está marcando una línea, está anunciando consecuencias. Y aquí en Mateo 18:7, Jesús suelta una frase que muchos quisieran arrancar de la Biblia porque no cabe en un cristianismo cómodo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mira eso con calma. Jesús aquí da un doble ay. Un ay para el mundo y un ay para el individuo que se convierte en canal del tropiezo. Y esto es importante porque vivimos en una generación que ama culpar al sistema sin responsabilizarse personalmente o responsabilizar a individuos sin reconocer que el sistema también empuja al pecado. Jesús no cae en ninguno de esos extremos. Jesús pone el dedo en ambas cosas, el mundo y el instrumento. Primero Él dice, ay del mundo por los tropiezos. En otras palabras, la humanidad caída, sus sistemas, sus culturas, sus instituciones, están bajo juicio porque fabrican pecado, celebran pecado, normalizan pecado y facilitan pecado.
Ese mundo no es solo la gente mala. El mundo en el sentido bíblico es el sistema humano rebelde, la cultura que se organiza como si Dios no existiera, el espíritu de la época que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y si miras nuestro tiempo, esto está por todos lados. Se vende la inmoralidad como libertad, se vende el egoísmo como amor propio, se vende la codicia como ambición, se vende el adulterio como descubrí mi verdad, se vende la venganza como justicia, se vende la mentira como estrategia, se vende la pornografía como entretenimiento, se vende el aborto como solución rápida. Se vende la corrupción como así se mueve el mundo. Se vende la violencia como show. Y el mundo no solo hace estas cosas, las enseña, las promueve, las exporta. Hay industrias completas construidas sobre tentación. Hay plataformas enteras diseñadas para enganchar tu carne. Hay negocios que viven de tu debilidad. Hay algoritmos que no quieren tu santidad, quieren tu adicción. Hay sistemas que no quieren tu libertad, quieren tu esclavitud. Y Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Ese ay es una sentencia contra toda maquinaria que hace fácil pecar, contra todo sistema que reduce el pecado a diversión, contra toda estructura que convierte la destrucción humana en un modelo de negocio. Y aquí quiero decirlo con claridad, porque esto también es parte de nuestra realidad latinoamericana. Hay pecado en el mundo de arriba y pecado en el mundo de abajo. Pecado en gobiernos corruptos, pecado en carteles y pandillas, pecado en élites que explotan, pecado en instituciones que encubren, pecado en familias donde el abuso se calla, pecado en iglesias donde se protege al depredador, pecado en medios que normalizan lo perverso. Y Jesús dice, ay del mundo, porque el mundo produce tropiezos como fábrica, produce ladrillos. Ahora Jesús no se detiene ahí, porque aquí viene lo que atraviesa el pecho, porque es necesario que vengan tropiezos. Y esto es realismo bíblico. Jesús está diciendo, en una tierra caída la tentación es inevitable. No hay manera de vivir en este mundo sin ver pecado. No hay manera de caminar en este siglo sin sentir presión. No hay manera de existir en un sistema caído sin que el pecado toque tu puerta. Es necesario que vengan tropiezos porque vivimos en un Génesis 3. Vivimos después de la caída. Vivimos en un planeta donde el corazón humano está torcido, donde el enemigo opera, donde la carne desea, donde el mundo seduce. Jesús no está prometiéndote un mundo sin tentación. Pero aquí está el giro, y aquí es donde el sermón se vuelve personal. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, aunque el tropiezo sea inevitable, tú no quieres ser el canal. Aunque la tentación exista, tú no quieres ser el instrumento. Aunque el pecado ronde, tú no quieres ser el que lo trae a la casa. Aunque el mundo venda oscuridad, tú no quieres ser el distribuidor. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque esta frase no fue dicha a los de afuera. Fue dicha a los discípulos, a los seguidores, a la comunidad. Jesús está diciendo, en mi pueblo no quiero agentes del pecado, no quiero embajadores de la oscuridad, no quiero cristianos que sean puentes hacia el infierno. Y déjame aterrizarlo en algo práctico, porque a veces escuchamos estas cosas y pensamos, sí, eso es para gente terrible. Pero Jesús está hablando de cosas concretas. Tú puedes ser el canal cuando invitas a un hermano a pecar. Tú puedes ser el canal cuando normalizas lo que Dios condena. Tú puedes ser el canal cuando haces chistes que bajan la guardia espiritual. Tú puedes ser el canal cuando coqueteas con alguien casado. Tú puedes ser el canal cuando llevas a alguien a un lugar donde sabes que va a caer. Tú puedes ser el canal cuando eres líder y tu doble vida envenena a los que te siguen. Tú puedes ser el canal
cuando tu casa está llena de conversaciones que enseñan a tus hijos a pecar sin temor. Tú puedes ser el canal cuando tú mismo no te arrepientes, pero te rodeas de gente débil y les pasas tu pecado. ¿Ves por qué esto es serio? Jesús no está diciendo, no caigas. Jesús está diciendo también, no empujes a otro. Porque hay una diferencia entre un hermano que lucha y un hermano que arrastra. Hay una diferencia entre alguien que cae en batalla y alguien que recluta a otros para caer juntos. Hay una diferencia entre un pecador quebrantado y un pecador orgulloso que convierte su pecado en cultura. Y Jesús dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo, ahora presta atención. Esto no es solo amenaza, es también dolor, porque ay es una palabra que incluye lástima, compasión, tristeza. Es como si Jesús dijera, me duele lo que vas a sufrir si sigues por ese camino. Esto es importante porque muchas personas confunden la santidad con arrogancia. Confunden la advertencia con odio. Piensan que si alguien habla fuerte contra el pecado es porque se cree mejor. Pero Jesús, el único realmente santo, cuando advierte, lo hace con dolor. Él sabe lo que el pecado hace. Él sabe lo que el pecado roba. Él sabe el final de ese camino. Él está diciendo, no quiero que termines así. Y aquí entra una verdad que la Iglesia necesita recuperar en América Latina, reverencia. Porque nosotros a veces tratamos a Dios como amuleto. Tratamos la fe como accesorio cultural. Tratamos a Jesús como un nombre para cuando hay problemas. Tratamos la gracia como licencia. Pero Jesús no es un accesorio. Jesús es rey. Y un rey no negocia con la rebelión. Jesús no está buscando simpatizantes. Está buscando discípulos. Jesús no está construyendo un club. Está formando un pueblo santo. Y por eso da este doble ay al mundo y al canal del tropiezo. Ahora déjame cerrar esta parte con una imagen sencilla. El pecado en el mundo es como humo. Tú no puedes evitar que exista humo en una ciudad caída, pero sí puedes decidir si vas a ser tú quien prenda el fuego. La tentación va a existir, pero tú decides si vas a ser tentador. La oscuridad va a existir, pero tú decides si vas a ser mensajero de luz o vendedor de sombra. Y esto no se trata solo de moral, se trata de destino, porque Jesús está preparando el terreno para lo que viene después. Si algo en ti produce pecado, córtalo, arráncalo, no lo acaricies. Pero antes de llegar a esa cirugía radical, Jesús establece la gravedad del asunto con dos palabras que deberían temblarnos el alma. Hay cierre de la parte 4. El tropiezo es inevitable en un mundo caído, pero tú no estás llamado a ser instrumento del tropiezo. El mundo vende oscuridad, pero el pueblo de Cristo no puede ser distribuidor de pecado. Si tú quieres tomarte en serio el pecado, hay algo que debes entender desde el principio. El pecado no empezó como un error humano. El pecado empezó como una rebelión espiritual. Y esto es crucial, porque muchos creen que el pecado es solo conducta, solo hábitos, solo mala educación, solo trauma, solo ambiente. Y sí, muchas de esas cosas influyen. Pero la Biblia nos muestra que detrás del pecado hay una dimensión más profunda, una batalla por el trono del corazón. El pecado en su esencia es esto, una criatura queriendo ocupar el lugar del Creador. Es el yo sentándose donde solo Dios debe estar. Por eso, antes de hablar de cómo cortar el pecado, Jesús nos muestra qué tan antiguo es el pecado y qué tan destructivo es el orgullo. Porque el primer pecado no ocurrió en la tierra. La Escritura nos enseña que el pecado apareció primero en el ámbito celestial. Hubo un ser creado hermoso, glorioso, con una función de honor. La Biblia lo describe como alguien con belleza extraordinaria,
Y en algún momento, ese ser miró su propia gloria y se enamoró de sí mismo. Ahí nació el primer veneno: orgullo. El orgullo es el pecado madre. Es el pecado que engendra otros pecados. Es el pecado que le dice al alma: tú mereces más, tú eres demasiado, tú no necesitas rendirte, tú puedes ser tu propio Dios. Y cuando el orgullo crece, da a luz al segundo pecado: rebeldía. La rebeldía es el orgullo con piernas. Es el orgullo en movimiento. Es el orgullo tomando acción. Es el corazón diciendo: no me someto, yo hago lo que quiero. Y la Escritura nos enseña que esa rebeldía produjo guerra en el cielo. No porque el diablo sea igual a Dios. No hay dualismo. No hay dos fuerzas iguales peleando por el universo. Dios no tiene rival. Dios no tiene competencia. Dios no suda para vencer. Pero sí hubo una ruptura. Hubo una caída. Hubo una expulsión. Hubo un juicio. Y esa caída no vino sola. Porque el orgullo no se queda solo. El orgullo siempre busca compañía. El orgullo dice: no quiero caer solo. Quiero que otros caigan conmigo. Y así nació algo que hoy sigue operando en la tierra: el pecado como contagio. Porque el pecado no solo destruye al que lo comete. El pecado también busca expandirse. El pecado evangeliza. El pecado disipula. El pecado recluta. Y aquí es donde entra una frase que nos incomoda, pero es real. Así como hay gente que quiere arrastrarte a Cristo, también hay gente que quiere arrastrarte al infierno. Y a veces, esa gente ni siquiera se ve como malvada. A veces, se ve como divertida. A veces, se ve como cool. A veces, se ve como libre. A veces, se ve como espiritual. Por eso, cuando Jesús habla de los tropiezos, Él no solo habla de la conducta humana. Él apunta a una realidad. Hay fuerzas, hay influencias, hay engaños, hay voces que quieren seducir tu corazón lejos de Dios. Y aquí quiero hablar con claridad, porque en América Latina esto está creciendo: el engaño espiritual. Hay una sed de espiritualidad, sí, pero hay una espiritualidad sin Cristo que está creciendo como fuego. La gente dice: yo no soy religiosa, pero soy espiritual. Y luego abre puertas que no entiende. Se mete con tarot, se mete con limpias, se mete con amuletos, se mete con lectura de cartas, se mete con energías, se mete con manifestación, se mete con decretos, se mete con cristales, se mete con consultas, se mete con brujería disfrazada de cultura. Y muchos dicen: no, eso no es malo, eso es tradición. O dicen: eso es para protegerme. O dicen: eso me da paz. O dicen: eso no tiene nada que ver con Dios. Pero la Escritura no juega con eso. La Escritura dice que hay prácticas que abren puertas a influencias oscuras. No porque los cristales tengan poder en sí mismos, sino porque el corazón humano, cuando busca guía fuera de Dios, se coloca bajo otras voces. Y aquí viene la parte fuerte. El enemigo no necesita que tú lo adores abiertamente. Solo necesita que tú lo escuches. Porque el engaño espiritual funciona así. No llega diciendo: soy demonio. Llega diciendo: soy luz. Llega con palabras suaves. Llega con promesas de control. Llega con promesas de certeza. Llega con promesas de poder. El engaño espiritual te vende una idea peligrosa. Puedes tener lo de Dios sin rendirte a Dios. Puedes tener protección sin obediencia. Puedes tener dirección sin arrepentimiento. Puedes tener poder sin santidad. Puedes tener bendición sin cruz. Y eso es una mentira vieja. La primera tentación en el Edén no fue odia a Dios. Fue sé como Dios. Y mira cuántas corrientes espirituales hoy repiten lo mismo. Tú eres tu propio Dios. El universo te debe. Manifiesta tu realidad. Decreta tu futuro. Eres energía. Eres luz. No necesitas arrepentirte, solo necesitas vibrar alto.
Eso suena bonito, pero te aleja del Evangelio, porque el Evangelio no empieza diciendo, tú eres suficiente. El Evangelio empieza diciendo, tú estás perdido, pero Dios te ama tanto que te rescata. El Evangelio no empieza diciendo, mírate a ti. Empieza diciendo, mira a Cristo. El Evangelio no empieza diciendo, tú controlas. Empieza diciendo, ríndete. Y aquí está el problema. El orgullo ama todo lo que lo mantiene en el trono. Por eso el engaño espiritual es tan atractivo, no te pide crucificar el yo. Solo te pide decorarlo con palabras espirituales. Ahora déjame conectarlo con el tema central. ¿Qué tiene que ver esto con el pecado todo? Porque muchas veces el pecado no se presenta como maldad abierta. Se presenta como una alternativa, como otra opción, como otra forma de vivir, como otra verdad. El pecado te dice, no te sometas, no te disciplines, no te limites, no te arrepientas, no seas radical. Dios es amor, así que no importa. Y esa frase no importa es gasolina para la destrucción. Porque cuando el ser humano pierde reverencia, pierde temor de Dios. Y cuando pierde temor de Dios, comienza a jugar con lo santo. Y si el enemigo logra que tú pierdas reverencia, no necesita empujarte de un precipicio. Él solo necesita que tú camines hacia el borde creyendo que no hay peligro. Ahora aquí viene una verdad que muchos no quieren escuchar. La oscuridad se alimenta del secreto. El pecado ama la sombra. El pecado ama lo escondido. El pecado ama el nadie sabe. El pecado ama la doble vida. El pecado ama que tú te veas bien por fuera, pero por dentro estés podrido. Porque cuando tú escondes el pecado, crece. Cuando tú callas el pecado, se fortalece. Cuando tú justificas el pecado, se instala. Y por eso, uno de los mayores actos de guerra espiritual que un creyente puede hacer es esto: caminar en luz. Porque la luz no solo revela el pecado, lo debilita. La luz rompe el poder del secreto. La luz destruye la mentira de yo puedo con esto solo. La luz humilla al orgullo. La luz abre espacio para la gracia transformadora. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren gracia sin luz. Quieren perdón sin confesión. Quieren libertad sin rendición. Quieren victoria sin disciplina. Pero Jesús no te llama a eso. Jesús te llama a morir a ti mismo. Y aquí está el gran punto de esta parte. El pecado nació del orgullo y se alimenta del engaño. Y si tú no entiendes eso, vas a pelear solo contra hábitos, sin ver que hay un reino de oscuridad que quiere conquistar tu mente, tu deseo, tu conciencia y tu testimonio. Por eso Jesús insiste, lean, conozcan la palabra, disciernan. No se traguen cualquier espiritualidad, porque no toda luz es luz de Cristo. Hay gente que arde, pero no con el fuego del Espíritu Santo. Hay gente que habla profecía, pero no con la voz de Dios. Hay gente que se llama cristiana, pero no hay fruto. Y aquí lo digo con respeto y firmeza, en el reino no se mide por etiqueta, se mide por evidencia. No se mide por lo que dices, se mide por lo que produces. No se mide por tu bio, se mide por tu obediencia. Y si tú estás abriendo puertas espirituales mientras dices que sigues a Cristo, tienes que entender esa mezcla, es peligrosa. Porque no se puede servir a dos señores. Y ahora sí, después de comprender el origen del pecado y el modo del engaño, estamos listos para lo que viene, la cirugía. Porque Jesús no solo diagnostica, Jesús ordena cortar, Jesús manda arrancar, Jesús llama a la radicalidad. Pero antes de entrar en esa parte, déjame cerrar con una advertencia sencilla. Si el orgullo fue el primer pecado del cielo, no creas que tú estás inmune a él en la tierra. Y si el engaño fue el arma del enemigo desde el Edén, no creas que tú no puedes ser engañado hoy. El pecado nació del orgullo
y se sostiene con engaño. Y la oscuridad no necesita destruirte en público, le basta con mantenerte en secreto. Hay momentos en la vida en los que una persona tiene que decidir si va a seguir jugando con lo que la está matando o si va a tomar una decisión radical. Y el problema es que la mayoría de nosotros quiere resultados radicales con medidas suaves. Queremos libertad, pero sin disciplina. Queremos santidad, pero sin renuncia. Queremos transformación, pero sin incomodidad. Queremos victoria, pero sin guerra. Y Jesús en Mateo 18 no nos permite ese cristianismo cómodo. Después de hablar del tropiezo, después de pronunciar el doble ay, después de advertir sobre el peligro de ser instrumento del pecado, Jesús hace algo que para muchos suena extremo. Jesús habla como un cirujano. Dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto es fuerte, y por eso muchos lo evitan, o lo espiritualizan tanto que lo neutralizan, o lo leen rápido para no sentir el peso. Pero Jesús lo dijo así porque Él conoce lo que el pecado hace. Jesús está enseñando un principio: si algo en ti te lleva al pecado, no lo acaricies, elimínalo, no lo manejes, no lo tengas en control, no lo pongas con correa, no lo negocies, córtalo. Y aquí hay algo crucial. Jesús no está mandando automutilación. Jesús no está promoviendo violencia contra el cuerpo. Jesús está usando lenguaje intencionalmente extremo para comunicar una verdad innegociable. La respuesta del discípulo al pecado debe ser agresiva. El pecado mata. Entonces tú no lo tratas como juguete. Ahora, para entenderlo bien, hay que leerlo con claridad. Jesús menciona 3 cosas: mano, pie y ojo. Y eso no es casual. 1. Mano y pie, pecados de práctica, lo que haces. La mano y el pie simbolizan lo que tú haces activamente, tus acciones, tus hábitos, tus prácticas. Es lo que la tradición ha llamado pecados de comisión, pecados que cometemos por acción. Esto incluye cosas como pornografía y todo lo que alimenta la lujuria, mentiras repetidas, manipulación, engaño, adulterio, inmoralidad sexual, coqueteos, mensajes ocultos, robar, estafar, hacer trampa, corrupción, herir con la lengua, chismes, burlas, humillación, discordia, sembrar división, destruir relaciones, violencia física o verbal. Adicciones. Alcohol, drogas, apuestas, lo que te esclaviza. Y Jesús dice: si eso te es ocasión de caer, córtalo. O sea, si tu mano te lleva a abrir esa página, corta el acceso. Si tu pie te lleva a ese lugar donde siempre caes, deja de ir. Si tu teléfono es la puerta al pecado, no te hagas el valiente, pon barreras. Si tus amistades te arrastran a lo mismo, no te engañes, aléjate. Si hay una relación que solo te alimenta la carne, no la sostengas con excusas espirituales, termínala. Aquí es donde a muchos no les gusta, porque quieren un Jesús que los entienda sin exigirles. Pero Jesús sí entiende, y por eso exige. Porque Él sabe que si tú sigues jugando, terminas destruido. Y Jesús usa una comparación dura. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo. En otras palabras, mejor es perder algo en esta tierra que perder el alma en la eternidad. Mejor es sufrir el dolor de la renuncia hoy que sufrir el tormento del juicio mañana. Mejor es decir no a un placer momentáneo que decir ¿por qué por toda la eternidad? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros lloramos cuando perdemos cosas,
Pero no lloramos cuando perdemos santidad. Nos duele más perder una relación tóxica que perder la paz de Dios. Nos duele más perder un hábito que perder la presencia del Espíritu. Nos duele más perder placer que perder pureza. Pero Jesús te está reordenando los valores. Lo eterno vale más que lo temporal. 2. El ojo, pecados del corazón. Lo que deseas en secreto. Luego Jesús cambia la metáfora y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, el ojo en el lenguaje de Jesús no es solo lo que miras, es lo que deseas, es lo que alimentas por dentro, es el portal del corazón, es lo que entra y se convierte en imaginación, en anhelo, en obsesión. Aquí entran los pecados ocultos, los que no siempre se ven por fuera, pero Dios los ve por dentro. Orgullo, sentirte superior, no pedir perdón, no reconocer error. Envidia, amargarte por el bien del otro. Celos, control, desconfianza, manipulación. Codicia, querer más y más, nunca estar satisfecho. Ira, explosiones o rencor guardado. Amargura, resentimiento que se vuelve identidad. Falta de perdón, vivir con una lista mental de deudas. Idolatría, poner cualquier cosa por encima de Cristo. Fantasías, alimentar deseos que te arrastran. Y Jesús dice, sácatelo y échalo de ti. De nuevo, no es literal. Es una cirugía del corazón. Es Jesús diciendo, no solo cortes acciones, arranca raíces. Porque tú puedes dejar de hacer algo, pero si la raíz queda, vuelve. Tú puedes apagar una conducta por un tiempo, pero si el corazón sigue enamorado del pecado, tarde o temprano regresa. La santidad no es solo conducta, es transformación del deseo. Por eso la guerra no es solo con las manos, es con el corazón. 3. ¿Qué significa cortar de forma práctica? Aquí es donde muchos se quedan en teoría. Dicen, sí hay que cortar, pero nunca lo ejecutan. Y sin ejecución, esto se vuelve solo inspiración. Cortar significa cosas concretas. Elimina accesos. No se puede vencer lo que alimentas todos los días. Si tu pecado entra por pantalla, necesitas límites, filtros, bloqueos, cambiar contraseñas, no dormir con el teléfono en la habitación, no estar solo con internet a ciertas horas. No es religioso, es sabio. B. Cambia rutinas. El pecado ama patrones. Siempre caes de la misma forma, a la misma hora, con la misma emoción, con el mismo gatillo. Corta la rutina o la rutina te corta a ti. C. Corta relaciones que son combustible. Hay gente que no te edifica, te enciende la carne. No te acercan a Dios, te acercan a la tentación. No te ayudan a vivir santo, te ayudan a justificar lo impuro. Y tú sigues ahí diciendo, no pasa nada, somos amigos. Jesús dice, corta. D. Camina en luz. Aquí entra algo fundamental. La oscuridad se alimenta del secreto. Muchos quieren santidad privada sin rendición pública. No funciona. No me malinterpretes, no tienes que contar tus pecados a todo el mundo. Pero sí necesitas un círculo de luz, alguien confiable, maduro, que ore contigo, que te confronte, que te acompañe. Porque lo que se confiesa se debilita. Lo que se esconde se fortalece. El secreto es un carril para el enemigo. La confesión es un camino hacia la libertad. No negocies con la gracia. Hay gente que ha usado la gracia como anestesia. Saben que Dios perdona, entonces pecan sin temblar. Pero la gracia no es licencia. La gracia es poder para cambiar. Si tú dices, Dios me perdona, pero no hay arrepentimiento, tú no entendiste la gracia. Porque la gracia no solo limpia, la gracia transforma. 4. La radicalidad es amor, no exageración. Algunos escuchan esto y piensan, eso es demasiado, eso es fanatismo,
Eso es extremismo. Pero dime algo cuando un doctor te dice que tienes un tumor. Tú le dices, doctor, no sea exagerado, no. Tú dices, córtelo. Porque cuando entiendes la gravedad, aceptas la cirugía. Entonces, si el pecado es cáncer del alma, ¿por qué lo tratarías con aspirina? Jesús habla así porque Él sabe que el pecado mata eternamente. Jesús habla así porque Él no quiere que tú termines en el lugar del que tanto habla la Escritura, el juicio. Jesús habla así porque Él ama de verdad. Un amor que no advierte no es amor, es negligencia. Por eso esta parte es una invitación a la seriedad, no al pánico, sino a la reverencia, no a la desesperación, sino a la obediencia. Y déjame decirte algo con claridad pastoral. Tú no necesitas esperar tocar fondo para cortar. No esperes que el pecado destruya tu matrimonio para arrepentirte. No esperes que el pecado destruya tu reputación para salir a la luz. No esperes que el pecado destruya tu mente para pedir ayuda. No esperes que el pecado destruya tu llamado para tomarlo en serio. Corta hoy. Arranca hoy. Porque la salvación es un regalo, pero la santidad es una evidencia. Y Jesús no solo te llama a creer, te llama a seguirlo. Jesús no te pide que negocies con el pecado, te pide que lo cortes, porque Él prefiere verte sin algo en la tierra, que perderte para siempre en la eternidad. Llegados a este punto, alguien podría decir, está bien, ya entendí que el pecado es grave, ya entendí que debo cortar, ya entendí que hay que arrancar, pero ¿de verdad es tan serio? ¿De verdad Dios va a juzgar? ¿De verdad hay consecuencias eternas? ¿No será que todo esto es demasiado intenso? Y ahí es donde Jesús, con amor y con autoridad, nos mira a los ojos y nos dice, ¿quieres saber qué es serio? Déjame mostrarte. Porque el problema no es que Jesús sea duro. El problema es que nosotros nos hemos vuelto ligeros. Nos hemos acostumbrado a un evangelio sin temblor, a una gracia sin arrepentimiento, a una iglesia sin reverencia, a un Cristo sin cruz, a un discipulado sin obediencia. Pero el Jesús de la Biblia no es una figura decorativa. Jesús es el Señor, y el Señor advierte a los suyos. Por eso, para cerrar, quiero llevarte a una escena que Jesús mismo contó. Está en Lucas 16. Y te lo digo con el corazón en la mano, yo no quiero que tú escuches esto como historia antigua. Quiero que lo escuches como advertencia viva. Jesús habló de un hombre rico, un hombre que vestía bien, comía bien, vivía bien. Un hombre que tenía lo que muchos sueñan, comodidad, abundancia, placer, estatus. Y afuera de su casa, en la puerta, había un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, hambriento, despreciado, invisible. Dos vidas en la misma calle, dos realidades en la misma ciudad. Dos destinos que parecían sellados por la economía, pero en realidad estaban siendo sellados por el corazón. Jesús dice que el pobre murió y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Y el rico también murió y fue sepultado. Y aquí es donde la historia rompe la comodidad de los oyentes. Jesús dice que el rico alzó sus ojos en tormento. Tormento, no vacío, no sueño, no nada, tormento. Y desde ese lugar, el rico ve a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado. Y grita, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en esta llama. Esto es duro, y muchos preferirían no hablar de esto. Pero si Jesús lo habló, la iglesia no tiene derecho a callarlo. Porque si tú no crees en juicio, trivializas la santidad. Y si tú trivializas la santidad, conviertes la gracia en licencia. Ahora Abraham responde algo que debería helarnos la sangre.
Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Y luego añade la frase que sella todo. Además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En otras palabras, donde terminas después de la muerte, queda fijo. No hay regreso, no hay segunda oportunidad, no hay déjame intentarlo otra vez, no hay ya entendí ahora sí, hay un destino eterno. Y aquí es donde el rico desesperado pide algo distinto. Ya no pide agua, pide misericordia para sus hermanos. Entonces te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabes qué es eso? Es un ay desde el infierno. Es alguien diciendo, no quiero que ellos terminen aquí. Y Abraham responde, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. O sea, tienen la palabra, tienen advertencia, tienen verdad. Pero el rico insiste, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham suelta una frase que revela el nivel de dureza del corazón humano. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús está diciendo que hay corazones tan enamorados del pecado que ni una visita desde el infierno los haría arrepentirse. Y eso es exactamente lo que vemos hoy, gente que recibe advertencias, consecuencias, lágrimas, pérdidas, y aún así sigue jugando con el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado no solo seduce, endurece. Ahora escúchame, esto no es para que vivas en terror, esto es para que vivas en reverencia, porque la reverencia no es miedo neurótico. Reverencia es entender que Dios es santo, que Dios es real, que Dios no es un juguete, que Dios no es un nombre en una pulsera, que Dios no es un amuleto cultural. Dios es el juez de toda la tierra y también es el Salvador que dio su sangre para rescatarte. Y aquí es donde el mensaje se equilibra con esperanza, porque Jesús no te muestra el juicio para dejarte sin salida. Jesús te lo muestra para que corras al único refugio verdadero, Cristo. Porque la buena noticia no es sé perfecto o te condenas. La buena noticia es Cristo vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Cristo murió la muerte que tú merecías. Cristo cargó el castigo del pecado en la cruz. Cristo resucitó venciendo a la muerte. Y Cristo envió al Espíritu Santo para vivir dentro de ti. Aquí está el punto que muchos olvidan. El Evangelio no es solo perdón, es poder. No es solo Dios borra tu pasado, es Dios transforma tu presente. Y por eso, después de advertirte con lenguaje fuerte, Jesús te mira y te dice, si yo te mando a cortar y arrancar, es porque yo te he dado la gracia para hacerlo. Tú no estás solo. Tú no estás condenado a repetir el mismo patrón. Tú no estás destinado a vivir en esclavitud. El Espíritu Santo no es una emoción. Es poder de Cristo dentro de ti para decir no al pecado y decir sí a la santidad. Y aquí quiero hablarle a la persona que está cansada y piensa, yo no puedo, ya lo intenté, siempre caigo, siempre vuelvo. Escúchame, si dependes solo de fuerza de voluntad, vas a perder. Pero si te rindes al Espíritu, hay poder para una vida nueva. No es magia, es proceso, no es instantáneo, es perseverancia, no es sin lucha, es guerra, pero es posible, porque el mismo Cristo que te salvó también te sostiene. Y aquí viene una confrontación final que es necesaria para América Latina y para el Occidente en general. Hemos confundido gracia con permiso. Hemos dicho, Dios es amor para justificar lo que Dios odia. Hemos dicho, no juzguen para evitar arrepentirnos. Hemos dicho,
Todos fallamos para quedarnos en el lodo. Pero Jesús no te salvó para dejarte igual. Jesús te salvó para hacerte santo. No santo como perfecto sin fallas, sino santo como apartado, rendido, transformado en proceso, en batalla, pero serio con Dios. Porque si la iglesia se parece al mundo, ¿qué testimonio tiene? Si el creyente vive igual que el incrédulo, ¿qué evangelio predica? Si tú dices Cristo es mi Señor, pero tu vida está gobernada por el pecado, ¿a quién estás obedeciendo? Y por eso la conclusión de este sermón no es condenación, es llamado, es invitación, es misericordia. Deja de jugar con el pecado, deja de tratarlo como mascota, deja de esconderlo en el closet, deja de justificarlo con excusas espirituales, sácalo a la luz, arrepiéntete de verdad, corre a Cristo y recibe el poder del Espíritu, porque tú puedes hacerlo, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios es fiel. Tú puedes cortar, porque la gracia te fortalece. Tú puedes arrancar, porque el Espíritu te sostiene. Tú puedes perseverar, porque Cristo ya venció. Y quiero cerrar con una frase que no es motivación barata, es verdad bíblica. Si Jesús te mandó a hacer algo, es porque Jesús te capacitó para hacerlo. Entonces, hoy en el nombre de Cristo, escucha la alarma del cielo. Toma esto en serio, no por religión, por tu alma, por tu familia, por tu testimonio, por la gloria de Dios. El juicio es real, la eternidad es seria y el pecado no es un juego. Pero la gracia es verdadera, Cristo no solo perdona, Cristo empodera. Has sido capacitado por el Espíritu para apartarte del pecado y vivir una vida nueva.